Bueno, hermanos, quiero invitarle a que vaya a Lucas capítulo 6 y hoy continuamos con nuestra serie titulada El Sermón de Jesús. Hoy vamos a hablar acerca de que somos lo que producimos. Jesús, en el Sermón de la Llanura, como usted sabe la diferencia entre el Sermón del Monte y el sermón predicado en Lucas, que es el Sermón de la Llanura, él dijo que por sus frutos se conoce el verdadero árbol o la clase de árbol que usted es. Usted es un árbol y usted se conoce por sus frutos. Quiero que vaya conmigo, por favor, a Lucas capítulo 6 y vamos a leer los versículos 43 al 45. Y recuérdense que el resto de los pasajes que voy a usar están en sus notas y esto es para hacer una mejor comprensión de las escrituras. Mire lo que dice Lucas 6, 43 al 45. No es buen árbol el que da malos frutos, ni el árbol malo el que da buenos frutos. Es decir, que un árbol bueno no puede dar malos frutos y un árbol malo no puede dar buenos frutos. Versículo 44. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Muy bien, Jesús pasa a tratar el asunto de nuestros frutos. El asunto de nuestros frutos y la clase de árbol que usted y yo somos. Pareciera que el tema principal de este sermón, tal y como lo hemos hablado en estas 4 semanas atrás, es el verdadero creyente como ciudadano del reino de Dios. El verdadero creyente como ciudadano del reino de Dios. Nuestra vida, dice Cristo, debe producir frutos. Porque esa es la manera en que usted y yo daremos muestras de que ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. En nuestra vida deben de haber cambios. Y si usted se recuerda, siempre le he dicho esto, hay cambios que son instantáneos, es decir, cambios rápidos, y hay cambios que son progresivos, es decir, va tomando tiempo. Pero si hay una afirmación que usted no puede olvidar, es que el Dios que salva es el Dios que cambia. Porque cuando usted cree en Dios, Dios produce cambios en su vida. Nuestra nueva vida en Cristo debe, dice Jesús, producir frutos. Y es por medio de esos frutos que las escrituras se diferencia quiénes son ovejas y quiénes son cabritos. Mire lo que dice Mateo 25 al 33. Y pondrás, dice Cristo mismo, a la derecha las ovejas y a la izquierda a los cabritos. Mire, cuando usted observa un rebaño de ovejas, usted ve que todas caminan para el mismo lugar. Pero si usted ve un rebaño de cabritos, va a ver que ellos entre ellos están peleando. Y Cristo dice aquí que usted y yo, por medio de nuestros frutos, determinamos si somos ovejas o somos cabritos. Mire, no hace falta el don de la interpretación, no hace falta el don del discernimiento, ni nada parecido. Es suficiente con hablar con una persona y ver lo que ella hace para determinar si esa persona es un buen árbol o es un mal árbol, es un cabrito o es una oveja. Esta semana leía sobre un hombre que le vendía leña a sus vecinos, pero el problema es que este hombre defraudaba a la gente, transaba a la gente, vendía los leños 10 centímetros menos de lo que el leño debía de medir, según lo que él vendía. Él daba los leños a cierto precio y ese precio determinaba una medida cabal, pero este hombre le cortaba 10 centímetros menos para que le abundara el trabajo. Se soltó el rumor en el pueblo de que el hombre se había convertido. Por supuesto, nadie creía que alguien así podía cambiar. Ellos decían, este hombre ni aunque lo vuelvan a hacer, va a cambiar. Nadie creía que el hombre se había cambiado. Entonces, como ustedes saben, en el pueblo siempre hay uno que es el más chismoso de todos, ¿se recuerda? Espero que no haya sido usted, ¿verdad? Pero siempre hay uno que es el más chismoso, el que se anda metiendo en la vida de todos. Y este vino y lo que hizo fue que para satisfacer su curiosidad fue a la última tienda donde este hombre había entregado leña después de que se había convertido y fue a medir todos los leños que este hombre había vendido. Para su sorpresa, los leños medían 10 centímetros más de lo que se supone que deberían de medir. Cuando fue al resto de los chismosos del barrio,
El curioso les digo, miren, aquel verdaderamente se convirtió. Ellos preguntaron, ¿y cuál es la muestra? Y él dice, yo me dediqué a medir todos los leños y todos medían 10 centímetros más de lo que... Bueno, ¿se da cuenta? Nadie creía que ese hombre se había convertido hasta que dio frutos, dio muestras de su arrepentimiento. Así que las palabras de Cristo fueron tan claras con respecto al árbol cuando él dijo, por sus frutos ustedes van a conocer el árbol. Y mire, no pretendo ser ningún experto en cultivos, porque no lo soy, en agricultura o en botánica, pero quiero hacerles un pequeño test a ustedes en esta mañana. Y el test va a consistir en que yo les voy a presentar una foto y todos al mismo tiempo, cuando yo les diga, me van a decir qué clase de árbol es sin ustedes ver el fruto. ¿Están listos? Muy bien, vean la primera pues. Observe el árbol. Todos juntos al mismo tiempo me van a decir qué clase de árbol es. Muy bien, este árbol es de... No, otra vez al mismo tiempo. Este árbol es de piñas, dijo un hermano allá atrás. Otra vez, este árbol es de limones. Este árbol es de limones, muy bien. Naranjas dijeron algunos, ¿verdad? Son primos, así que vamos a pasársela. Muy bien, vea la siguiente. Este árbol es de... Otra vez, al mismo tiempo. Este árbol es de mangos. Este árbol es de mangos. Muy bien, ustedes son expertos. Yo tuve que ver fotos para darme cuenta qué clase de árbol era. Ahora vea la siguiente. Voy a echarse un ratito para que lo vean. Este árbol es de... Muy bien, muy bien. Este árbol es de papayas. Y el último, la última foto, si están amables los de allá atrás. Este árbol es de... Otra vez, al mismo tiempo. Este árbol es de... naranjas. Este árbol es de naranjas. Bueno, si se da cuenta, no es tan fácil. No es tan fácil determinar sin ver el fruto del árbol. Es más, simplemente vemos el color de la fruta y usted ya sabe qué clase de árbol es. Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Hermano, tenga cuidado con lo que habla, tenga cuidado con cómo se comporta, porque usted tiene que dar frutos de lo que es. Y un verdadero cristiano debe producir frutos que valgan. Muchos hoy en día afirman haber creído en Cristo, pero no producen los frutos adecuados, no muestran una vida floreciente en Jesús. Confundimos una cosa con la otra, al igual que confundimos un árbol, como si no supiéramos con certeza cuál es. Lo sabemos por el fruto que produce, y por tal razón debemos de entender cuál es la diferencia entre una cosa y la otra. El verdadero creyente, un verdadero discípulo y un simple miembro o asistente de una iglesia. Mire, alguien escribió un artículo sobre eso y él decía que el miembro suele esperar los peces y los panes, pero el discípulo es pescador, decía este autor. El miembro lucha por crecer, el discípulo por reproducirse. El miembro se gana, el discípulo se hace. El miembro le gusta el halago, al discípulo el servicio y el sacrificio. El miembro entrega parte de sus ganancias, el discípulo entrega su vida. Y eso es lo que usted y yo debemos producir en nosotros como buenos árboles. Ahora, Jesús aquí nos presenta 3 verdades para enseñarnos la realidad de que un árbol se conoce por sus frutos. O como es el tema de esta mañana, somos lo que producimos. Mire la primera verdad ahí en sus notas. La primera verdad es la clase de fruto que producimos. Cristo habla, la primera verdad, y la primera verdad tiene que tratar acerca de la clase de fruto que producimos. Mire el versículo 43, si es tan amable conmigo, dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni el árbol malo el que da buen fruto. No es uno con el otro, dice Jesús. Jesús estaba utilizando esta ilustración que era evidente a la luz de todos los que estaban escuchando el mensaje, principalmente porque la mayoría de ellos eran agricultores, o la mayoría de ellos tenían que ver con la agricultura. La agricultura era el medio de sobrevivencia en aquella época. Y esa es una verdad que nadie podía negar. Nadie puede negar que el fruto de un árbol, que un árbol produce, es un indicador, dice Jesús, infalible de la salud del árbol. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el árbol está saludable, el árbol da fruto.
Pero cuando el árbol está enfermo, el árbol no da fruto. ¿Alguna vez ha visto un árbol enfermo? ¿Alguna vez ha visto un árbol enfermo? ¿Cómo determinamos si un árbol está enfermo? Simplemente porque no produce frutos. No hay nada que muestre vida en ese árbol, ni que muestre que el árbol está saludable. Si alguna vez se recuerda, le he comentado de un árbol que teníamos en la casa de aguacates. Era un árbol grande, enorme. Tenía hojas, tenía flores, tenía raíces, tenía un tronco grande, pero no tenía aguacates. No tenía aguacates, no producía aguacates. Era un árbol enfermo. Hicieron de todo para tratar de curarlo. Todos esos secretos que las abuelitas se las saben. Usted sabe, esos secretos que las abuelitas hacían. Le hicieron de todo al árbol. Yo siendo niño vi cómo ese árbol hasta lo vestían de mujer para que le diera vergüenza. Decía la abuelita, vístanlo de mujer y va a producir aguacates. Lo vistieron con todos los vestidos que la abuelita dejaba. Nunca dio aguacates. No porque le diera vergüenza, era un árbol enfermo. No daba, no producía. Mire, como cristianos, nosotros nos vemos en la misma condición. No producimos frutos. F. Meyer decía que no produce buenos frutos porque el valor del evangelio ha sido atestiguado a lo largo de los siglos por los personajes que ha producido, que han sido sal y luz del mundo. Los frutos que un cristiano debe producir es que él debe ser sal y luz del mundo. El verdadero creyente produce frutos. No es un árbol de adorno. Usted sabe esos árboles que están ahí de adorno, son de plástico. Tienen frutos, pero no producen nada. Tienen hojas, tienen raíz probablemente que lo alimenta, pero no produce fruto. Miren lo que Jeremías, o Dios hablando a través del profeta, dice hablando acerca de esa clase de hombre o de cristianos que existen. Dice Jeremías 17, 7 al 8, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será él como árbol plantado junto a corrientes de agua. Una corriente que va a echar sus raíces, dice, y no verá cuando viene el calor, ni su hoja dejará de estar verde. En el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Ahora, la comparación que Dios hace aquí, hace a un hombre o a un cristiano o a alguien que dice ser cristiano, como aquel que confía en él, dice Dios. Un verdadero creyente es como un árbol que está firme, plantado. Ni los vientos de la vida, ni las circunstancias que puede enfrentar lo pueden mover. Él está bien plantado, sus hojas están siempre verdes. Y aún, dice Dios, en el tiempo de la sequía, cuando no hay agua para él, él se mantiene dando fruto. Él se mantiene dando fruto. O como dice la traducción del lenguaje actual, ahí en sus notas, y todo el año da fruto. En Mateo capítulo 3, versículo 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Estos son los frutos que tenemos que dar. Aquí Juan el Bautista está diciendo que usted y yo debemos de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Es más, la Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta manera: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y se han vuelto a Dios. Y cuando Juan el Bautista dijo estas palabras, él estaba exhortando a la gente a ir más allá de simples dichos, de simples ritos. Ellos debían cambiar su conducta y su manera de vivir. Esos serían sus frutos. Dios mira más allá de nuestras palabras. Dios mira más allá de nuestras actividades. Él ve nuestros hechos. Él ve lo que usted es, lo que usted hace, los frutos que usted produce. Ahora, al escuchar esto, usted y yo deberíamos proponernos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Buenos frutos. Mateo 7, 17 al 18, que es un pasaje paralelo a este. Hemos hablado del sermón de la llanura en Lucas, y aquí en Mateo 7 es el sermón del monte en Mateo. Y Jesús dice, así como todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos, no puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Es decir,
aunque parece un trabalenguas, el asunto es simple. Un árbol malo da malos frutos y un árbol bueno da buenos frutos. El verdadero creyente, dice Jesús, debe producir frutos de acuerdo con la clase de árbol que él es. Ahora, note que los frutos no se pueden fingir. Es decir, un árbol de naranja no puede fingir un día dar mango simplemente porque sí. No se pueden fingir, dice Jesús. El árbol de naranjas no se dedica un día a dar mangos simplemente para impresionar al que lo cuida. Jesús pronuncia juicio para todo aquel que no da buen fruto o que es un mal árbol. Mire lo que dice Mateo 7:19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que perdió su salvación? No, eso quiere decir que nunca conoció su salvación. Nunca conoció a Cristo. Pensó que conoció de Él, pero no, porque el que conoce a Cristo tiene cambios. Su vida cambia. Su vida cambia. Un verdadero creyente tiene cambios. Los árboles buenos, dice Jesús, no pueden producir un mal fruto y no comible. Eso es ilógico. Si el árbol está sano y es un buen árbol, el árbol va a dar fruto comible, fruto bueno. Ahora, ¿qué tengo que hacer para producir frutos en mi vida? Bueno, la respuesta es simple. Debo de permanecer en Cristo. No tormenta, no circunstancia que me aparte de Él. Juan 15, 4-5. Cristo dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. En versículo 5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es como si Jesús dijera: para que sean cristianos fructíferos, ustedes tienen que permanecer en mí y yo tengo que permanecer en ustedes. Ahora, la idea de permanecer aquí implica las dos partes. Yo permanezco en él, él permanece en mí. Eso es lo que implica esa frase. Así que debo de permanecer en él, y para nosotros como verdaderos creyentes es un requisito para dar buenos frutos. Nadie que sea considerado un mal árbol puede producir esta clase de frutos, porque estos frutos vienen de una relación estrecha con Dios a través de Jesucristo. Y si alguien es considerado un buen árbol, debe producir esa clase de frutos. Ahora, la Biblia nos da ejemplos de la clase de frutos que usted y yo debemos producir en nuestra vida. Mire lo que dice Gálatas 5, 22 y 23. Los frutos del Espíritu son: haga una evaluación en su vida y sea honesto con usted y vea si usted tiene esto en usted: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y el apóstol Pablo termina diciendo: contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir esto? No hay nada que se compare, dice el apóstol Pablo, con esto. Ahora, note que Jesús, antes de hablar de los frutos, Él nos advirtió que primero nos juzguemos a nosotros mismos. ¿Se recuerda la semana pasada? Vea usted primero la viga, dice Cristo, en su ojo, y luego vea la paja en el ojo ajeno. Es decir, hablando de los frutos, yo antes de juzgar los frutos de alguien más, tengo que preguntarme a mí mismo: ¿doy frutos para la gloria de Dios? Otra pregunta que tengo que hacerme es: ¿qué clase de frutos como cristiano estoy dando? Si no, usted es más parecido a lo que les acabo de contar con el árbol que teníamos en casa. Un árbol fuerte, grande, con hojas, raíces, pero no producía frutos. ¿Sabe por qué? Era un árbol enfermo. Cristo dijo o habló sobre la verdad de los frutos. Ahora, note en segundo lugar, Cristo nos presenta la segunda verdad. Y la segunda verdad tiene que ver con la clase de árbol que somos. La clase de árbol que somos. Mire el versículo 44. Porque cada árbol se conoce por sus frutos, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Ahora, las escrituras comparan a los verdaderos creyentes con árboles frondosos, fuertes, fructíferos.
pero la clase de árbol que soy determina la clase de fruto que yo produzco. En segundo lugar, Cristo habla la verdad acerca de la clase de árbol que somos. Si soy un árbol malo, dice él, yo voy a producir malos frutos. Pero si soy un árbol bueno, voy a producir buenos frutos. Mire lo que dice el Salmo 1, versículo 3. Hablando del verdadero creyente, David escribe y él dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mire, los judíos, los griegos y los romanos, que era la cultura en aquella época, todos usaban la idea de que un árbol se juzga por sus frutos. Un proverbio decía, que ellos manejaban, un proverbio que ellos usaban decía: como la raíz, así es el fruto. Y Séneca, que era un orador romano, declaraba que el bien no puede crecer del mal, como tampoco puede salir una higuera de una aceituna. Jesús estaba afirmando que la clase de árbol se identifica por la clase de frutos que produce. Mateo 12:33 dice que un árbol se identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno, pero si el árbol es malo, su fruto será malo. Así que los árboles producen fruto de acuerdo a su naturaleza, y así es como conocemos la clase de árbol que es. No podemos cosechar, dice Jesús, higos de los espinos, mucho menos vamos a cosechar uvas de las zarzas. Unas tienen vida y las otras no. Y déjeme mostrarle un ejemplo. Si los hermanos ahí en la cabina me pueden ayudar. Cristo dijo en el versículo 44: a su mano izquierda usted tiene un árbol de higos, a su mano derecha usted tiene espinas. Ahora note la siguiente: a su mano derecha usted tiene un árbol de uvas, a su mano derecha, a su mano izquierda usted tiene un árbol de uvas, a su mano derecha usted tiene una zarza. De ahí que la ilógico de la comparación de Jesús: uno tiene vida, dice él, el otro no. Mateo 7:16 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Tristemente, así es como lucen muchos cristianos en nuestros días. Dan apariencia de dar fruto, pero en realidad es que dentro de ellos simplemente hay espinas y zarzas secas, listas para quemarse. Un verdadero creyente está llamado a crecer y llegar a la madurez espiritual en su vida. Mire, Jesús ilustró las viñas y las higueras, porque cuando vemos viñas esperamos que en el tiempo de las uvas produzcan uvas. Y un verdadero creyente está llamado a producir eso. También esperamos que de las higueras produzcan higos. Un agricultor que observa sus árboles y no dan frutos, él dice: este árbol no sirve para nada, es inútil. De la misma manera, no nos acercaríamos a un campo lleno de espinas o esperando recoger frutas. Usted no va a meter su mano en ese montón de espinos esperando sacar algo de ahí, porque las espinas son secas y no tienen vida, y los frutos muestran la vida del árbol que los produce. Es imposible, dice Jesús, es imposible que los higos nazcan de espinas y que las uvas nazcan de una zarza. No tiene la capacidad para producirla, ni mucho menos luce como. En el Sermón del Monte, Jesús usó la misma analogía para referirse a los falsos profetas. En Mateo 7:15 él dijo: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Se da cuenta la comparación de Jesús? Tengan cuidado, porque ellos lucen como algo, pero en realidad son otra cosa. Y más adelante en Mateo 7:20 dice: así que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Los que estaban escuchando este mensaje de primera mano ya estaban informados con la aparición de esta clase de personas a las cuales Cristo llama falsos profetas aquí en Mateo. Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas. Esa palabra falso profeta tiene que ver con algo ilegítimo, algo no auténtico, un impostor. Eso es lo que Jesús se estaba refiriendo. Pablo advirtió en su discurso de despedida a los ancianos de Éfeso
de los peligros que vendrían por esta clase de hombres y el peligro al cual estaban ellos expuestos cuando Pablo se fuera de ellos, porque estos hombres iban a entrar a la iglesia a tratar de ocupar el lugar que Pablo había dejado. Mire lo que dice Hechos 20:29. Porque yo sé, dice el apóstol Pablo, que después de mi partida entrarán de en medio de vosotros, mire cómo lo llama, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Así que Jesús nos dice, tengan cuidado, porque esta gente aparenta ser algo cuando en realidad es otra cosa. Jesús nos advierte que ellos son como lobos vestidos de ovejas. Están tan bien camuflajeados que es difícil determinar quiénes son. No se puede establecer fácilmente, pero nos da una clave Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Y esta es una alusión, ya que cuando el pastor estaba vigilando a las ovejas en la colina, ellos iban vestidos de pieles de ovejas, o sea, de su propia lana, de las ovejas, de la lana que las ovejas usaban. Se hacían especies de cobijas para cubrirse por el frío. Pero alguien podía vestirse así y no ser pastor. Jesús está usando esta analogía. Él era un impostor, dice Jesús. Los falsos profetas aparecían con frecuencia en el Antiguo Testamento y ellos profetizaban a los reyes lo que los reyes querían escuchar. Se recuerda que el Antiguo Testamento menciona de estos falsos profetas que daban profecías que el rey quería escuchar. Más o menos como lo que pasa en nuestros días. Estos predicadores que predican lo que la gente quiere oír. Y está de más decirlo, pero estos son los predicadores más famosos en el internet en nuestros días. Hablan de temas como la prosperidad, el no pecado, que no existe un diablo, que no existe un infierno, etcétera, etcétera. Jesús dice que hay que cuidarse de las personas cuyas palabras suenan a religión, pero que en verdad están motivadas por el dinero, por el prestigio y por el poder. Usted puede identificar esta clase de gente, dice Jesús, porque por sus frutos los conoceréis. Juan capítulo 15, versículo 8, Cristo dice, en esto es glorificado mi Padre, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando una vid lleva mucho fruto, Dios se glorifica, pues es Él quien cada día le ha dado el sol, la lluvia, la tierra que necesita para crecer. Es Dios quien ha alimentado esa planta para que esté así. Entonces, cuando la vid lleva mucho fruto, Dios se glorifica. Ese es el momento de su gloria, dice Jesús. El Señor de la cosecha, el momento de su gloria es cuando el Señor de la cosecha ve sus graneros llenos de fruto y listos para usarse. ¿Por qué? Porque es Él quien la ha cuidado, es Él quien la ha producido. Así que esta analogía de la agricultura muestra cómo Dios se glorifica cuando el verdadero creyente lleva fruto y mucho fruto. Esa es la verdad sobre la clase de árbol que somos. Ahora, nota en tercer lugar, y esta es la tercera verdad, tercera y última verdad que Cristo nos presenta en este mensaje. La tercera verdad trata acerca de la clase de carácter que modelamos. La clase de carácter que modelamos. Por sus frutos los conoceréis. Mira el versículo 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ese versículo se resume en una sola palabra: carácter. El carácter cristiano que el verdadero creyente debe modelar. Así como los árboles, dice Cristo, producen fruto de acuerdo a su naturaleza, así también ocurre con las personas. El producir un buen fruto en nuestra vida cristiana es un asunto del corazón. Jesús nos recuerda que nuestro hablar y nuestras acciones revelan nuestras creencias, nuestras actitudes y nuestras motivaciones verdaderas. Las buenas impresiones que tratamos de dar no duran mucho
si nuestro corazón es engañoso? Mire, usted puede lucir bien por fuera y estar podrido por dentro. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. De adentro sale el fruto. De adentro sale el fruto. ¿Sabe qué es el fruto en una planta? El fruto en una planta es la acumulación de la savia que el tronco está produciendo por medio de la raíz que se está alimentando. La raíz se alimenta, la savia sube por el tronco, pasa por la rama y sale el fruto. Lo que está en su corazón, dice Jesús, se refleja en su vocabulario y en su conducta. Nuestras palabras revelan nuestro corazón. Si hay un buen tesoro en el corazón, se va a mostrar por lo que usted habla, por lo que usted dice, por cómo usted se comporta. Nuestras palabras dicen más de nosotros de lo que usted y yo imaginamos. Nuestras palabras revelan que algunos son árboles buenos y otros son árboles malos. Miren lo que dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Y luego el profeta se pregunta, ¿quién lo va a entender? ¿Quién lo va a entender? Ahora, quiero que subraye dos palabras en ese versículo: engañoso y perverso. Esas dos palabras describen lo que hay dentro de nosotros. Dios afirma que un corazón motivado por su naturaleza pecaminosa es engañoso y perverso. No hay nada bueno en un corazón que no conoce a Cristo. Dios aclara del por qué pecamos. Él dice, es un asunto del corazón. Nuestros corazones han estado inclinados hacia el pecado desde el momento en que nacimos. Y es fácil caer en la rutina de olvidar y abandonar a Dios. ¿Por qué? El corazón así lo dice. El corazón es engañoso y perverso. Jeremías, y ante la pregunta que hace Jeremías ahí en el versículo 9, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo entenderá? Mire lo que dice el versículo 10 de Jeremías 17. Dios mismo contesta y él dice, yo Jehová. ¿Quién va a entender el corazón? Yo lo creé. Yo sé cómo funciona. Yo sé qué maldad hay en él. Yo soy quien lo entiendo. Y de luego se explica por qué. Porque Dios escudriña la mente y prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios sabe la maldad que hay en nuestro corazón y Él es el único que puede ayudarnos a limpiarlo cuando está sucio. Jesús afirmó que cada palabra y cada acción es fruto de nuestro corazón. Así que cuando los pecadores pecan, por eso es un asunto del corazón. Cuando los ladrones roban, es un asunto del corazón. Cuando los adúlteros engañan, es un asunto del corazón. Todo está producido por nuestro corazón. Pero aquello se nos ha vuelto a Dios. O sea, cada vez que nuestro corazón sale, nos volvemos en contra de Dios. Miren lo que dice Jeremías 31:3. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré ¿dónde? En lo perverso. Es Dios quien limpia el corazón. Es Dios quien nos da una nueva mente. Es Dios quien produce cambios. Es Dios quien nos ayuda a dar buenos frutos. Jesús ilustró esta verdad en la parábola del sembrador. ¿Se recuerda cómo va la parábola del sembrador? Dice la Biblia que un día un hombre, Jesús contando una historia, Jesús dice que un hombre salió a sembrar. Mismo agricultor, misma semilla, pero en 4 diferentes tipos de tierra. El mismo sembrador fue sembrando y plantando la misma semilla en 4 diferentes tipos de tierra. Ahora, esos 4 diferentes tipos de tierra ilustran, dijo Jesús en la parábola, 4 diferentes tipos de corazón. El problema no fue el sembrador, el problema no fue la semilla, fue la misma. El problema fue la tierra, el corazón. Mire lo que dice Lucas 8:11. Esta pues es la parábola, dijo Jesús.
La semilla es la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? El problema no es la semilla. La semilla es la palabra de Dios. El problema no es el agricultor. Cristo dijo que la semilla es la palabra de Dios, pero los 4 diferentes tipos de tierra, si usted se recuerda, uno estaba junto al camino, venían las aves y cuando la semilla caía, las aves se comían la semilla. No hubo fruto. El siguiente tipo de tierra, dijo Jesús, que la semilla cayó entre piedras. Como no había tierra buena, no tuvo raíces, se murió, la semilla no brotó. El siguiente cayó entre espinos y los espinos ahogaron la semilla, no nació fruto. Pero la cuarta tierra, Cristo mismo la llama como una buena tierra, un buen corazón. Mire lo que dice Lucas 8:15. Mas la que cayó en buena tierra, un buen corazón. Escríbale ahí, un buen corazón. ¿Por qué? Porque estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esto es carácter. El problema no fue el agricultor, el problema no fue el sembrador, el problema no fue la semilla, el problema es el corazón, la clase de corazón. El carácter que como creyentes modelamos es un asunto del corazón. Cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y recibimos a Jesús como Señor en nuestras vidas, es Él quien viene a cambiar nuestro corazón. Nos hace, dice la Biblia, nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y así como el fruto que produce el árbol revela su naturaleza, así también lo que las personas muestran en su exterior declara la naturaleza de su corazón. O como dice la Nueva Traducción Viviente, lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestra perspectiva cambia a medida que usted y yo caminamos en comunión con el Espíritu Santo para cambiar nuestro corazón. Proverbios 10:32 dice que los labios del justo hablan palabras provechosas. Pero note la contraparte de esto. Pero la boca de los malvados hablan perversidad. En una ocasión, los fariseos estaban ofendidos y molestos porque los discípulos de Jesús no siguieron la tradición de lavarse las manos antes de comer. Los fariseos se ofendieron y se molestaron porque los discípulos no se habían lavado como la tradición decía que tenía que hacer antes de comer. Entonces vinieron los fariseos y acusaron a los discípulos de Jesús. Los acusaron no solamente a ellos, sino acusaron a Jesús también con ellos de ser irreverentes ante las tradiciones y la ley. Y fue el mismo Señor, Jesucristo, quien les contradijo, haciéndoles ver lo que entra, dijo Jesús, no es lo que contamina, sino lo que sale de su boca es lo que contamina. Miren lo que dice Mateo 15:18-19. Cristo dijo, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y póngale ahí la lista de cosas que usted quiera. Todo sale del mismo lugar, del corazón. La manera en la que hablamos, dice Cristo, la manera en la que actuamos muestra realmente nuestro carácter, el carácter que modelamos. Una cosa va de la mano con otra. Nuestro andar y nuestro hablar muestran la clase de creyente que soy. Por sus frutos los conoceréis. Usted y yo hemos sido llamados a ser ciudadanos del reino, verdaderos creyentes. William Barclay decía, nadie puede hablar de Dios con sentido a menos que tenga en el corazón el Espíritu de Dios. Nada revela el estado de un corazón humano tanto como lo que dice cuando está
cuando no está midiendo cuidadosamente sus palabras. Cuando dice lo primero que se le ocurre, ahí es cuando muestra qué clase de fruto usted está dando. Y él nos da un ejemplo que quiero darles a ustedes. William Barclay dice: basta con saber qué hay dentro del corazón de una persona. Supóngase que usted se encuentra a alguien en la calle y le pregunta por alguna dirección: ¿dónde está tal lugar? Él dice, le puede contestar: está cerca de una iglesia. O esa misma persona puede decir: está cerca de el campo de fútbol. O esa misma persona le puede decir: está cerca de el cine. Otro puede decir: está cerca de esta tienda. Otro puede decir: está cerca de un bar. Lo primero que sale de nuestra boca es el fruto que produce nuestro cristianismo. Así que la respuesta es simple. A esta simple pregunta, la respuesta nos muestra realmente lo que hay dentro de una persona. Bueno, termino con esto. A pesar de luchar con las malas intenciones de nuestro corazón, déjeme decirle que cuando venimos a Cristo, es Dios quien nos promete darnos un nuevo corazón. Uno que escuche su voz, uno que obedezca, uno que produzca frutos dignos de arrepentimiento. Mire lo que el mismo Dios le dijo al profeta. Cuando el pueblo se había alejado de él, cuando el pueblo se había vuelto a su maldad, cuando el pueblo estaba sumergido en sus pecados y no tenía la más mínima intención de regresar a Dios, Dios habló y habló y habló al pueblo por medio del profeta, pero ellos no escucharon. Pero vea cuán grande fue la misericordia de Dios. Dios le dice al profeta: yo les daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y vea la bendición de esto: les quitaré ese terco corazón y les daré un corazón tierno y receptivo. La Reina Valera dice: uno que me escuche, uno que me atienda. Dios es experto, hermanos, en dar nuevos corazones, quitarnos el de piedra y darnos uno que escuche su voz, porque cuando Él habla es bueno escuchar. Y así es como vamos a producir usted y yo frutos dignos de un buen árbol. Quiero invitarle a que cierre sus ojos. Pero cuando tenga sus ojos cerrados, hágase esta pregunta, por favor: ¿qué clase de fruto estoy dando? ¿Qué clase de fruto estoy dando? ¿Qué clase de fruto están viendo mis hijos? ¿Qué clase de fruto estoy produciendo? ¿Qué clase de fruto otros ven en mí? ¿Cuál es el carácter que modelo cada día? Porque es por lo que digo y por lo que hago que muestro si soy un verdadero creyente, ciudadano del reino de Dios. Por la clase de fruto, por la clase de fruto, por lo que digo. Si estoy constantemente involucrado en chismes y en mentiras, eso es lo que hay dentro de mi corazón. Si cada vez yo trato de ver cómo aprovecharme de otros, eso es lo que hay dentro de mi corazón. Porque de la abundancia del corazón florecen nuestras acciones. Señor, te damos gracias por tu palabra y permite que podamos hacer un justo juicio de nuestra vida, Señor, no de la vida de alguien más. Que tú nos ayudes a examinar nuestra vida, Señor, en este momento y hacernos la pregunta: ¿qué clase de fruto estoy dando? ¿Qué clase de fruto estoy produciendo en mí? Señor, ayúdanos a vivir para ti, a darte la honra y la gloria, a poder hacer la diferencia donde quiera que estemos, mi Dios.
Que tu palabra venga a obrar en nosotros tal y como Ezequiel dijo. Les voy a quitar el corazón de roca que tienen y les voy a dar uno nuevo. Uno que me escuche, uno que me atienda. Todos aquí, Señor, queremos ese corazón. Ese corazón que muestre frutos dignos de arrepentimiento. Bendice tu palabra en esta hora, mi Dios. Ayúdanos a hacer la diferencia donde quiera que estemos. Y que si hay alguien aquí, Señor, que aún no te conoce o que se ha alejado de ti, este es el tiempo para regresar. Venid a mí y estemos a cuentas. Estemos a cuentas. Gracias, Señor, por tu palabra y por este tiempo. Bendícela, que se quede en nosotros y que nos ayude a mostrar qué clase de árbol somos, porque por sus frutos nos van a conocer. En el nombre de Jesús, amén. Hacemos iglesia.